De nuevo a Conversaciones Académicas. Este es un espacio de reflexión porque necesitamos tener personas críticas en este país. Y siempre intento traer grandes académicos que tenemos acá en Colombia. Y para mí es un gusto hoy tener una invitada, la profesora Olga Lucía Castiblanco. Profesora, gracias por la invitación, gracias por aceptarme la invitación. Bueno, hola James, muchas gracias a ti por invitarme y darme esta oportunidad pues de dirigirme a las personas, ¿no? A la sociedad siempre será una honra para mí. No, para mí es un honor tenerla acá en el programa. Como siempre, yo hago la presentación de cada invitado y tu hoja de vida es muy amplia, entonces yo la voy a resumir. La Por profesora, favor. tranquila, la profesora Olga Lucía Castiblanco es doctora en Educación para la Ciencia de la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita, Filo de Brasil, con un trabajo doctoral titulado Una estructura para la enseñanza de la didáctica de la física en la formación inicial de profesores, aportes de la investigación en el área. Es magíster en docencia de la física de la Universidad Pedagógica Nacional, hizo un trabajo sobre Paul Dirac, y licenciada en física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con un trabajo sobre el concepto de vacío. Bueno, estoy acá resumiendo. Tiene una hoja de vida muy amplia, dirige trabajos de maestría, doctorado, ha trabajado en varias universidades, tiene una publicación muy amplia, artículos, libros. Digamos que su formación, su campo de acción académico se centra principalmente en la formación de profesores de ciencias, la enseñanza de la física y la enseñanza de la astronomía y didáctica de la física. Básicamente hice un resumen, un bosquejo, profesora Olga. Entonces, quisiéramos saber, todos los que nos están escuchando, ¿tú por qué te inclinaste por la física desde niña? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿Qué ocurrió ahí? Cuéntanos acá en el programa. No, esa pregunta es muy curiosa porque justamente estos días le estaba diciendo ya a unos estudiantes que es mucho pedirle a la sociedad, pues, que nuestros niños y nuestros jóvenes digan, yo quiero ser físico, yo quiero ser profesor de física. Sí, es más fácil que un niño diga, yo quiero ser bombero, quiero ser policía. No es que eso sea malo, no, sino que digo que culturalmente es más fácil, ¿no? Que alguien diga, uy, yo quiero dedicarme a la enseñanza de la física, pues eso es casi como contra natura, ¿no? Realmente es la vida la que lo va llevando a uno por esos senderos, por esos caminos. Y pues sí, tú has resumido ahí mi vida académica, digamos, la fortuna que he tenido de poder estudiar y dedicarme a investigar algunos temas. Pero para hablar por qué me incliné y cómo acabé aquí, tengo que hablar de mí, ¿no? Pues esta historia empezó con mi papá y mi mamá, ¿no? Empezando por ahí, que me dieron la vida, pues, y no solo eso, sino que me llevaron por un camino, ¿no? Nosotras somos 4 hermanas, una familia de 4 hermanas y mi papá y mi mamá que eran personas humildes, ¿no? Campesinos que vinieron a la ciudad a buscar oportunidades de trabajo y de subsistencia, ¿no? Y ellos siempre nos enseñaron como el valor del trabajo, el valor del esfuerzo, la honradez ante todo, ¿no? Y mis padres, ellos eran, mi mamá tuvo hasta quinto de primaria, mi papá hasta tercero de primaria, como se usaba en la época, pues, para los campesinos. Pero, digamos, esa poca preparación académica nunca incidió, pues, en su falta de inteligencia, y eran personas de pensamiento, a mi modo de ver, hoy viéndolo en retrospectiva, como de avanzada, ¿no? Ellos eran, por decirte algo, en casa nosotros nunca sufrimos violencia física ni de ninguna especie, ellos siempre dialogaban. Y eso era muy de avanzada, pues para la época, en una época en donde tú y yo somos más o menos como en donde la letra con sangre entra, ¿no? Y la chancleta era la mejor terapia educativa y eso, para mis padres eso nunca fue una realidad. Entonces, cuento esa historia, ¿por qué? Porque ¿cómo fue que yo llegué a estudiar licenciatura en física? Eso jamás yo lo pensé ni de niña, ni de adolescente, ni una vez haber salido del colegio. Realmente fue mi mamá que
que quería pues buscar como oportunidades para nosotras, que la situación económica del momento no nos permitía pensar siquiera entrar a la universidad. Entonces salimos del colegio, yo salí muy jovencita, era también un caso raro. A los 16 años ya había terminado mi bachillerato y quedé como sin saber qué hacer, ni mi pasión realmente, lo que me gustaba mucho era el arte, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con arte, pintura, escultura, música, y yo cantaba y todo eso, pero no había como las oportunidades económicas y sociales de incursionar en ello, y mi mamá tampoco lo veía, no había para entrar a una universidad. Y realmente fue mi mamá la que, pues buscando y preguntando qué hacer con sus hijitas que terminaban el bachillerato y que encontró que alguien le dijo que ella vendía almuerzos para unos maestros de construcción que habían en una obra. Y uno de esos maestros le dijo, mire que mi hijo acabó de entrar a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y allá es gratis, eso es público. Pues mi mamá se fue y ella misma averiguó y un día me llegó y me dijo, mire mamita, hay esta opción, le compré un formulario para esta universidad, yo no tenía ni idea que existía esa universidad y menos que existían esas carreras. Y ella me dijo, porque la ciencia también fue pues otra de mis pasiones desde muy pequeña, digamos, no era que me apasionara tampoco, ¿no? Pero tenía cierta facilidad, ¿no? Para las materias que tenían que ver con ciencias y matemáticas, pues parecía que para mí eso era como, pues no me representaba ninguna dificultad. Entonces mi mamá entendía esas cosas. Yo ahora lo veo en retrospectiva, ¿no? En aquel momento no tenía ni idea que uno a los 16 años que puede estar, digamos, perfilando de la vida, ¿no? Entonces ella fue la que me dijo, mire, hay estas carreras, estaban todas las licenciaturas, pues mire a ver cuál le gusta. Y a mí me pareció la física desafiante. Pues de hecho, no tuve buenos maestros en el colegio, pero eso lo hacía más desafiante porque me gustaba mucho los temas que ponían, pero me incomodaba mucho que no se estudiaba como juiciosamente, ¿no? En algunas clases, por ejemplo, tengo recuerdos del profesor haberse burlado de mí porque yo hacía ciertas preguntas. Y entonces eso como que me generó un desafío y cuando yo vi ese panorama, pues cuando mi mamá llegó con ese formulario, yo ya llevaba como tal vez año y medio fuera del colegio, pero que no encontraba pues como qué hacer porque no habían las oportunidades. Entonces, en aquel momento yo creo que lo entendí claro y dije, bueno, esto es un tema de o lo tomo o lo dejo, ¿sí? O agarro esta oportunidad y me vuelvo profesional en algo o se acabó y me pongo a vender empanadas o alguna cosa. Entonces tomé la decisión de estudiar la licenciatura en física y fue así, ¿no? Es que pues realmente así es la vida. Eso le digo yo a mis estudiantes. En la Universidad Distrital, por ejemplo, hay un tema de que, y en todas las universidades donde hay licenciaturas, está el tema de que es que los que llegaron a estudiar licenciatura en física es porque están frustrados porque no pudieron estudiar física pura o porque no pudieron estudiar ingeniería o porque tal. Y yo siempre digo, pero es demasiado pedirle a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes que ya lleguen a la universidad sabiendo todo sobre lo que quieren de la vida, cuando eso es un tema de coyunturas, ¿no? De oportunidades, de quiénes somos, de dónde estamos, de con quién contamos. Y yo creo que fui muy afortunada, pues, de haber tomado ese camino con el apoyo de mis padres. Y bueno, ahí cursé toda la licenciatura, que también es otro mundo en el donde uno cursa toda la carrera sabiendo que está haciendo esa carrera, pero realmente no tiene conciencia de qué es lo que va a hacer con eso, ¿no? Los mismos profesores le meten a uno ideas equivocadas sobre lo que es la licenciatura en física. Entonces uno sale como pensando, creyendo que al otro día se va a ganar un premio Nobel o no sé, unas cosas pues muy, muy como fuera de la realidad. Pero yo empecé a trabajar como maestra desde cuando estaba como en tercer año de la carrera, como sexto, séptimo semestre, ya empecé a buscar trabajo porque las condiciones lo exigían y daba clases a domicilio. Y empecé a buscar trabajo como profesora en colegios, muy mal paga, pero me hacía muy feliz la experiencia.
y me empecé a dar cuenta que se me facilitaba, o sea, que yo no sufría con eso, sino que más bien me hacía feliz. Y empecé así, bueno, y ahí para allá pues tejí toda una carrera, ¿no? ¿Sí? Después fui a hacer la maestría. Cuando yo fui a hacer la maestría ya llevaba como unos 8 años en ejercicio docente, después de haberme graduado de la licenciatura. Y, y realmente yo fui a la maestría con un nivel alto de conciencia de lo que quería, porque yo sentía que yo necesitaba mejorar mi acción docente para tener mayor impacto en los estudiantes y en la sociedad. O sea, yo vi que ese era un camino, yo lo veía claro. Aquí hay un camino de transformación social, pero yo me sentía corta en lenguaje, me sentía corta en conocimientos. Y entonces yo dije, tengo que hacer una maestría, pero en docencia. Por eso hice la maestría en docencia de la física. Tiene que haber algo ahí. Cuando yo quería buscar literatura que me ayudara a pensar cómo dar mis clases, no encontraba. No encontraba, o sea, encuentra uno cosas muy genéricas, pero ¿cómo dar las clases de física para impactar el pensamiento del estudiante? Yo me hacía esas preguntas y no encontraba. Entonces yo decía, alguien tiene que hacer algo, o sea, tiene que hacerse investigación en este campo. Y con esa conciencia fui a hacer la maestría, ¿no? Y después ya pues la maestría me empezó a permitirme incursionar en la investigación propiamente dicha, y así fue como ya buscamos el doctorado con mi esposo. Tengo que decir que mi esposo, Diego Vizcaíno, nos conocimos en la licenciatura en física, la distrital, y hemos hecho la misma carrera juntos. Entonces siempre somos un apoyo el uno para el otro. Y cuando fuimos a hacer el doctorado, que nos fuimos para el Brasil, nos fuimos a vivir al Brasil con nuestra pequeña hija, que tenía 3 años, la mayor, y la pequeña estaba en mi vientre. La pequeña hizo el doctorado con nosotros ahí en la barriga. Entonces, ya teníamos pues un proyecto ya claro de hacer investigación propiamente dicha en el campo de la didáctica de la física, porque hemos venido encontrando que hay mucho por hacer y mucho por decir. Y bueno, no sé si me extendí mucho, pero esa es como mi historia de cómo llegué acá, ¿no? Es como la vida la que nos ha llevado por ahí. No, Teresa, que se le ha extendido mucho, Uh -huh. porque para mí el interés es que esto lo van a escuchar sus estudiantes, lo van a escuchar muchos en las redes, y esto es uno de los objetivos del programa, es que esto también sirva como fuente de inspiración. Usted me hace acordar, profesora Olga, de grandes científicos, pues voy a solamente a citar uno, digamos a Faraday, que encuadernaba libros, y yo trabajo encuadernando libros, entonces yo digo, Faraday también encuadernaba libros, y de hecho el encuadernando, trabajando en encuadernación, y por la noche era que se podía leer los libros, y mire la teoría pues que desarrolló Faraday, que llegamos a la ley de Faraday, solamente por poner un ejemplo de cómo es tan bello uno ver una persona que, como nos comentaste desde tus inicios, y ahora es doctora para la enseñanza de la ciencia de Brasil, y es una profesora reconocida acá en Colombia. Entonces, no, creo que estuvo muy bien la apreciación, y yo le agradezco muchísimo. Tú nos comentabas una anécdota en lo que nos acabaste de decir, ya entrando pues como, quiero que entremos ya como de lleno como en la parte académica, que entre lo que nos dijiste, bueno, que un profesor o no sé, que de pronto tú notaste que la enseñanza de la física en el colegio no era tan adecuada y te inclinaste por la enseñanza de la física. Entonces yo quisiera saber cuál es tu concepción, todos estos años que llevas trabajando el tema de la didáctica, ¿por qué crees que algunos sienten repulsión hacia el estudio de la ciencia? ¿Tiene que ver con la enseñanza? Sí, definitivamente, definitivamente. La manera como se comprende la enseñanza de las ciencias impacta definitivamente el pensamiento de las personas, ¿no? Casi que tenía un maestro que se llama Alfonso Suárez, quiero recordarlo aquí, hacerle un homenaje, que fue mi director de trabajo en la licenciatura en física, de las primeras personas que me empezó como a inspirar y a orientar acerca de hacer de esta profesión algo más humano, ¿no? Más sensible, más cercano a las personas, más como con mayor sentido, ¿no? Y él decía es que
la enseñanza de la física en las escuelas es prácticamente una vacuna contra la física y la química y las matemáticas, ¿no? Parece ser que se les inyectara a los niños y a los jóvenes un método para que nunca les entre eso, ¿sí? Y eso es verdad. Los niños por naturaleza, y no lo digo yo, y hay muchos ya estudios desde la psicología cognitiva y desde los mismos didactólogos de las ciencias que han mostrado que los niños por naturaleza tienen intereses y tienen habilidades, ¿no?, mentales y aptitudinales para el aprendizaje de las ciencias, como para el aprendizaje del arte, ¿no?, como para el aprendizaje del cuerpo, de la naturaleza. Todo eso está como que muy vivo en la infancia. Y desafortunadamente los modos como se enseñan en los colegios, porque asumimos unos sistemas educativos copiados de otros lados, y no solo porque son copiados, no responden a lo nuestro, pero además de copiarlos, no reflexionamos sobre ellos, no estudiamos desde, hablo de como país, ¿no? Como país, las políticas educativas no están pensadas para responder a la cultura propia de nuestro país o a las culturas más bien de nuestro país, a las necesidades que tiene nuestra sociedad, no están pensadas para ello. Entonces, cuando nos formamos desde la licenciatura, por ejemplo, todas las personas que se forman para maestros en todas las áreas, tiene un enfoque netamente teórico. El 90% del currículo de formación de profesores es absolutamente teórico. Y teórico en el sentido de que se aprenden distintas teorías, pero se espera que sea el futuro profesor que está aprendiendo todas esas distintas teorías quien las pegue. Y nunca le dan a uno ese pegamento, ¿no?, que son los criterios de toma de decisiones. Nunca lo forman a uno o se forman los profesores para crearle un esquema de criterios que le permita tomar decisiones sobre cómo hablar, sobre qué tema enseñar, sobre cómo relacionarse con estos niños de este curso que no son los mismos que el otro del otro curso. En fin, entonces hay unas falencias ahí, tanto en la formación de profesores como en las políticas educativas, como en la comprensión de la educación desde los mismos colegios. Y vivimos en unos sinsentidos, digamos, en el sistema educativo, ¿no? Yo sentía, una de las cosas que a mí me empezó a generar inclusive angustia existencial. Cuando yo empecé a trabajar, yo entré a trabajar en el distrito, en la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá. Trabajé allí por 10 años, después renuncié a los 10 años para dedicarme a la docencia universitaria, pero yo trabajé por 10 años, 8 años como profesora de física y matemáticas en un colegio San Francisco, en la localidad de Ciudad Bolívar, que es una localidad, digamos, de población vulnerable económicamente, ¿no? No que no piensen, son gente, pues, como todos pensantes. Y estuve 2 años también de coordinadora en el Colegio Santa Inés en Bogotá, en la localidad de Santa Fe, que también es una zona bastante vulnerable. La mayoría de la población estudiantil allí eran hijos la mayoría no, pero un buen número de indigentes, de gente muy vulnerables. Y entonces, cuando está uno en esas circunstancias y uno siente que uno como maestro tiene poder, que uno tiene poder de hacerlos felices, pero también tiene poder de lastimarlos, y uno tiene poder de hacer lo que uno quiera con ellos. Realmente los estudiantes son como plastilina en las manos de un maestro. Y yo empecé a entender eso, y si hay algo que me enseñaron siempre mis padres es a tratar a la gente al mundo, a la vida, a la naturaleza, con gentileza, ¿no? Entonces me causaba mucha angustia ver cómo para muchos de los niños ir al colegio era traumático, ¿sí? Estar en las clases de ciertos profesores era una experiencia horrible. Y yo me empecé a dar cuenta de eso y yo no quería ser esa maestra. ¿Sí? Yo decía, yo tengo que hacerlo, pues no me interesa que no aprendan física, realmente no me interesaba. Me interesa que crezcan como seres humanos, que al menos en mi clase se sientan personas, se sientan reconocidos, ¿no? Y yo empecé a hacer
eso me generó mucha angustia, porque yo veía que era un sinsentido, o sea, los niños iban al colegio y uno les preguntaba, ¿por qué vienen al colegio? Sí, una pregunta filosófica, digamos, profunda. Yo a veces les preguntaba a los niños, y, pues porque no hay nadie que me cuide en la casa, porque si no vengo al colegio me toca quedarme solo y encerrado en la casa. Y se encuentra uno con esas realidades, ¿no? Encuentra uno que los directivos del colegio, cuando uno quiere hacer proyectos que, no siempre, ¿no? Pero obviamente la mayoría de las veces uno logra hacer cosas. Pero había veces en que uno quería hacer algo y se encontraba con que el mismo equipo administrativo de los colegios no, como que no veía con buenos ojos hacer cosas alternativas o hacer cosas que facilitaran pues, la vida de los niños en el colegio. Entonces, como que los papás no saben para qué mandan los niños no saben para qué van al colegio, los directivos no saben qué estamos haciendo, los profesores hacen... Era, para mí, hubo un momento en que me parecía todo un sinsentido. Y yo me hice la pregunta, ¿será que yo sí estoy dispuesta a gastarme la vida entera en este sinsentido? ¿Sí? Era mi angustia existencial del momento. Claro. Y yo decía, no, es que no me veo 20 años, no me veo 30 años viendo sufrir y sufrir. No, no lo consigo. Yo necesito al menos para mí eh, hacer algo que me permita pues transformar esta realidad, ¿no? Entonces Claro, por eso, ¿sí? profesora Olga, bueno, yo le hice la pregunta, ¿por qué tantos jóvenes sienten repulsión por la ciencia? Yo me acuerdo, y tú me complementarás con lo que voy a decir acá, pues, tenemos un país con unas condiciones precarias en educación. Hay muchas reflexiones pedagógicas en el país. Cada uno, digamos, hay muchas teorías que dicen que se debe enseñar así o que se debe enseñar de esta otra manera, o que no es lo mismo enseñarle a un niño de una escuela rural que enseñarle a un niño que ha nacido en una ciudad, que todos tenemos diferentes inclinaciones. Bueno, repito, esto es un tema vastísimo que el grupo hasta de sabios de Colombia ha analizado ese tema, pero la pregunta, digamos, la reflexión va por este lado. Si uno se pone a observar prácticamente en el campo que tú estudiaste, que es la física, el fenómeno físico está prácticamente en todo lado. Acá estamos utilizando el sonido, la luz, nos estamos viendo, el planeta Tierra en este momento está girando sobre su propio eje, aunque no lo sentimos, estamos girando alrededor del Sol. Es decir, cuando uno empieza a explicarle esto a un estudiante, pues yo te digo pues que yo no soy físico, yo estudio filosofía, pero conozco un poco de esto. Yo pienso que eso motiva a un niño. O sea, te cuento una anécdota que tú la debes conocer. Darwin, decían que Darwin cuando era niño se ponía a jugar con animalitos, se ponía a coger insectos cuando era niño, mientras que el resto de niños hacían otras cosas distintas. La pelota. Exacto. Entonces, ¿cuál es tu, repito, es una pregunta muy larga, digamos, ¿cómo estimular ese gusto por la ciencia? Porque yo pienso que en Colombia le falta mucho desarrollo en ciencia. ¿Cómo estimular ese desarrollo en ciencia a los niños? Porque es que desde ahí empieza. Porque necesitamos un país desarrollado tecnológicamente. Por ejemplo, qué pena, profesora Olga, interrumpirte, no tenemos el primer satélite en el espacio. Es decir, estamos muy atrasados en ciencia y tecnología. Con todo lo que yo he dicho, ¿tú qué piensas frente a eso? Sí, es que exactamente la pregunta sobre por qué la gente tiene aversión a la ciencia, o sea, la primera respuesta que a mí se me ocurre es efectivamente porque está mal enseñada, ¿sí? Está mal enseñada. Ahora, está mal enseñada no porque los profesores sean malas personas o sean brutos y no sepan enseñar, digamos, sino por un conjunto de condicionantes que hacen que se enseñe mal. Y ese conjunto de condicionantes son la política educativa, la formación de profesores, las condiciones socioculturales de las instituciones, de los jóvenes, nuestra cultura colombiana, la cultura como país. Todo eso son condicionantes, todo implica en la mala enseñanza. Entonces no es un tema de echarle la culpa solo al profesor o solo al político, sino que tenemos que transformar una serie de cosas, ¿sí? No, es bastante complejo resolver el problema. Si se pudiera resolver solo con una acción, pues seguramente ya la habríamos emprendido, ¿no? Aun cuando
Hay muchas acciones, obviamente, que se emprenden a diario en las universidades, en los colegios, para mejorar. Pero en términos generales, la gente sigue teniendo aversión al aprendizaje de las ciencias y de la matemática. Una experiencia que yo siempre tuve y cada vez que puedo le pregunto a mis alumnos jovencitos de hoy a ver si a ellos les pasa lo mismo. Y es chocante ver que les pasa lo mismo, ¿sí? Cuando uno dice, uno conoce a alguien, le presentan a uno un amigo, un familiar o algo, y entonces, ¿tú qué haces? Entonces yo digo, yo soy profesora de física. Entonces todos dicen, uy, ¿no? Ahí mismo hay una reverencia, ¿no? ¡Wow! ¿Sí? Como, y eso que soy mujer y aún todavía hay machismos en eso. Para los hombres es todavía, el wow es más grande, ¿cierto? Cuando el chico varón dice que está estudiando, inclusive no dice profesor de física, sino física. Entonces, wow. Hay esa concepción, ¿no? Y la conversación siguiente, cuando uno dice, no, yo me dedico a la física, wow. La siguiente pregunta o el siguiente comentario suele ser algo sobre su experiencia con la física. Normalmente es, uy, no, yo para eso sí soy malo. Toda la vida fui negado. Tuve un profesor pésimo. Es muy, muy rarita la ocasión que se encuentra uno por ahí con alguien que le dice a uno, uy, si a mí me gusta eso, o qué chévere, yo tuve un buen maestro, esas ocasiones son muy contadas, ¿sí? Hasta con el médico me ha pasado. Entonces uno llega al doctor y el doctor le pregunta a uno qué está haciendo y tal. Y una vez empieza el doctor a contarle a uno todas las cuitas sobre los problemas que tuvo con la física y la matemática. Y es curioso que yo les cuento esa anécdota a mis alumnos de hoy en día, por ejemplo, estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en física, que son muy jovencitos, y ellos dicen que les pasa la misma experiencia, es decir, que de 30 años para acá no ha cambiado mucho la cosa, ¿sí? La gente sigue teniendo mucha aversión, porque seguimos todavía sin tener la capacidad de relacionar lo que se investiga y lo que se logra en las universidades en términos de producción académica para mejorar esos procesos, eso todavía no llega a las prácticas diarias de los colegios, porque ahí volvemos a lo mismo. Hay una ruptura entre colegio y universidad por causa de las políticas educativas, por causa del mismo modo como nos relacionamos entre académicos. En fin, hay un sinfín de cosas. Ahora, la otra cosa que tú dices es, bueno, la física está en todas partes. Eso debería ser suficiente para estimular al niño en una clase o al joven o al adulto que quiera empezar a incursionar en el mundo. Resulta que ahí yo tengo no lo veo tan simple, no lo veo, no lo veo tan inmediato, ¿sí? Está bien, estamos usando aquí las tecnologías, el computador, aquí el bombillo está prendido y tal, pero hay una distancia muy, muy grande entre lo que se percibe sensorialmente, inmediatamente, y la comprensión del concepto científico. Hay un trecho bastante grande, ¿sí? Y ahí es donde, por ejemplo, ese es uno de los errores de la enseñanza de la física. Y es pretender que a través de la ilustración de aplicaciones de la física, yo logro que el estudiante entienda el concepto. Y eso no es así, ¿sí? Yo le puedo decir al estudiante, mira cómo prendo este bombillo de chévere, mira que se prende inmediatamente, instantáneamente. Mira que no es lo mismo este bombillo que alumbra amarillo que este que alumbra fluorescente, violeta, ¿sí? Y listo. Y entonces el niño va a mirar y me va a decir, wow, sí, es verdad lo que estás diciendo. Ahora, de ahí a que comprenda que la luz puede ser entendida como una onda electromagnética que se comporta a veces como onda y a veces como partícula dependiendo del sistema que estoy observando, pues no, ahí hay un trecho muy grande. Ahí hay que, esa construcción conceptual, hay que orientarla, hay que enseñarle al estudiante a desarrollar argumentación sobre la cotidianidad para que aprenda a dudar del sentido común. Y hay algo que las ciencias exactas hacen bastante bien, es poner en duda y en jaque todo el tiempo al sentido común. Pero dudar del sentido común se transita en un hilo muy delgado entre hacer que el estudiante se sienta inteligente o hacer que el estudiante se sienta bruto. O sea, con una sutil palabra que yo metan en mi discurso para hacer que el estudiante dude del sentido común,
yo puedo saltar en un minuto, hacerlo sentir muy inteligente cuando él dice, wow, no lo había pensado, lo voy a pensar. Pero si le cambio el tono, siquiera el tono a la palabra, yo puedo hacer que el estudiante no diga, wow, lo voy a pensar, sino que diga, uy, qué bruto soy, nunca había pensado en eso. Entonces, ese saber docente, digamos, de cómo administrar el lenguaje, de cómo administrar los momentos, de cómo administrar la experiencia sensorial, eso es lo que hace que seas profesional de la enseñanza y eso es lo que hace que no cualquiera pueda enseñar. Y desafortunadamente nuestro gobierno, por ejemplo, asumió desde la política, desde hace varios años, cuando decidió aceptar profesionales de cualquier carrera para enseñar, para docente, pues ya tiene implícita una política de que una imagen, ¿no? Un imaginario epistemológico de que cualquiera puede enseñar cualquier cosa. Y eso no es así. ¿Sí? La profesionalización del docente es algo que no se ha comprendido digamos que lo que tú pones me sirve de ejemplo, porque hay muchas investigaciones hoy en día que hablan, por ejemplo, de la física de lo cotidiano, ¿sí? O la química de lo cotidiano, ¿no? Y la física de lo cotidiano va uno a ver de qué se trata y se trata son de puras aplicaciones tecnológicas. Y pues sí, una cosa es uno ilustrarse es muy interesante uno saber todas las aplicaciones tecnológicas que tiene el desarrollo de un concepto, pero eso es una cosa muy, muy distinta a uno mismo producir ciencia, o sea, uno mismo desarrollar una línea argumentativa que le permita a uno sacar conclusiones acerca de algo que está uno observando, bien sea a simple vista o bien sea con instrumentos, pero que tiene que observar de un modo sistemático y tiene que aprender a observar. La observación se educa, ¿sí? La observación en ciencia se educa. Y eso es algo que pues en los colegios no se enseña, ni en las universidades. Este año justamente di un curso que se llamaba Epistemología de la Física para la Enseñanza. Y uno de los temas que trabajaba con mis alumnos era el tema de la observación. Y una de las conclusiones rápidas que te puedo contar aquí, que a las que llegamos, es que estos estudiantes que estaban en este curso eran de octavo, noveno semestre de la licenciatura en física, y estaban, pues, digamos, encantados, algunos encantados, otros chocados, inclusive se sentían mal, eh, de ver que no tenían plena comprensión de qué es observar el mundo, y mucho menos qué es observar el mundo microscópico versus el mundo macroscópico, y cosas de ese estilo, ¿no? Tú hiciste una observación y yo voy a voy a tratar de ser muy prudente con lo que voy a decir, porque eso es como yo lo he dicho en varias ocasiones, como cuando uno escribe un artículo y el artículo ya está escrito y ya, si usted cometió el error, ya queda el error ahí y lo van a leer muchos. Sí. Entonces, una observación, una discusión que yo tuve hace algunos años con muchos colegas, era que yo decía, y por eso estoy diciendo que lo voy a decir de una manera muy prudente para los que no escuchen, que yo no estaba muy de acuerdo con que profesionales ya pudieran ingresar a ser profesores de colegios, porque ellos no habían sido formados, digamos, porque ellos desde sus inicios no habían pensado en ser profesores. Un ejemplo, un ingeniero físico, pues, pongo el ejemplo de ingeniero físico porque estamos en el campo, estamos hablando pues de mucho de física acá. El ingeniero físico no tenía en su mente ser profesor de física, simplemente que no pudo conseguir trabajo como ingeniero físico, entonces vio la oportunidad porque el gobierno sacó una ley y dijo, no, te vas a meter como profesor, ahí como sea aprendo cómo enseño. Es decir, eso a mí me causó cierta tristeza, bueno, aunque también he escuchado argumentos, y no pocos, de colegas que me han dicho, vea, en el colegio donde yo enseño, los profesionales enseñan mejor que los licenciados. También he escuchado eso muchísimo. Entonces, esa discusión es larguísima, pero pienso que hay que hacerla en el país. Entonces, con esa ilustración y también con lo que nos has dicho, y tú que has trabajado tanto la enseñanza de la pedagogía, ¿cómo sabe uno, digamos, como profesor, uno cómo sabe que uno está enseñando bien? Porque yo le puedo dar clase a unos estudiantes y yo preparar la clase, el tablero, le van a poner, pero yo cómo sé realmente que ellos están aprendiendo, lo que se llama enseñanza-aprendizaje. Tú que has profundizado tanto en ese campo, que has escrito varios libros sobre ese tema y artículos,
Me gustaría que nos pudieras acá dar esa opinión y alguna observación de lo que acabé de decir de los profesionales y licenciados. Sí, mira, por supuesto que no hay una regla para ser buen profesor, no hay, porque el profesor es un ser humano que trabaja con su ser humano, ¿sí? Es de las pocas profesiones en donde la persona en sí misma es el objeto de trabajo, ¿sí? Su pensamiento, ¿sí? Digamos que un operario está, pues, trabaja sobre la máquina, ¿cierto? Pero el profesor trabaja sobre su propio ser y trabaja sobre el ser humano del estudiante. Es un trabajo de humano con humano. Y se pone en juego toda la existencia. Yo no soy profesora eh, dejando de lado mis ideologías, mis creencias, mi forma de vivir, mi forma de ser, no la puedo dejar de lado. Eso yo lo llevo en mi discurso, desde la forma como me visto, como me peino, lo que digo, lo que creo. Todo eso se lo inyecto a mis estudiantes directamente, ¿sí? O explícita o tácitamente, pero mi ser lo pongo al servicio de los estudiantes. De tal manera, pues, que pues, claro que es muy probable que existan profesionales que no fueron formados para la enseñanza y que resulten ser muy buenos maestros. ¿Por qué? Pues porque le encuentran sentido. Y cuando uno le encuentra sentido a lo que está haciendo, pues obviamente lo organiza y es feliz y hace feliz al resto. Del mismo modo como hay muchas personas que fueron formadas para ser maestros y no son buenos maestros, pues por muchas razones. Una de ellas puede ser que cursó toda la carrera sin querer ser eso y cuando salió, pues lo único que le sale trabajo es en eso porque es el título que tiene y pues le toca ganarse la vida en eso y es una persona frustrada. De eso yo conozco varios, ¿no? Son personas que estudiaron para ser maestros, pero son frustrados de maestros. Y otros no estudiaron para ser maestros, pero sí les gusta porque les nace, porque además lo estudian, ¿no? O sea, hay personas que no fueron formadas formalmente, digamos, pero que se toman el trabajo de leer artículos, de leer, de estudiar de qué se trata este mundo de la enseñanza. Entonces, por supuesto que no hay reglas. Ahora, ya como política educativa de un país, pues claramente tendría que haber recursos, inversiones y voluntad política para la educación de los maestros como tales, ¿sí? O sea, no se puede excusar el gobierno en decir que es que cualquiera puede enseñar, entonces listo, entonces no es necesario incentivar más carreras de formación de profesores. ¿Sí me explico? Es un tema que no se puede confundir una cosa con otra. Porque una cosa es trazar la política educativa que va a tener impacto en el desarrollo económico y social del país, y otra cosa ya es el profesor pues puesto pues echado a andar pues a la vida, digamos, uno ya salió, tiene un cartón de lo que sea, pues hay que hacer algo con eso en la vida y pues cada quien asume un modo de hacerlo. Entonces pues por supuesto que todas esas opciones pueden existir. Ahora ya el tema de cómo sé, independiente si fui formado o no fui formado por maestro, pero estoy trabajando como maestro, ¿cierto? ¿Cómo sé que estoy siendo buen maestro? ¿Sí? Esa es una pregunta muy interesante porque usualmente se suele entender que si tú tienes buenos conocimientos de contenido, ya eres un buen maestro, ¿sí? Lo escucha uno mucho entre los colegas de las ciencias puras que llaman, ¿no? Y es que, pues, entre más sepas física, pues mejor la enseñarás, ¿cierto? Entre más sepas física, pues más tendrás de qué hablar con tus estudiantes. Entonces, el profesor puede saber mucha física. No solo puede, debe saberla, ¿cierto? Para poderla enseñar, debe saberla, ¿sí? Pero eso no implica directamente que sepa enseñarla, porque el saber enseñarla es otro conocimiento disciplinar. O sea, el profesor debe tener al menos 2 conocimientos disciplinares, por lo menos, ¿no? Debe tener varios, pero al menos un conocimiento disciplinar en torno a la ciencia que está enseñando, la física, pero tiene que tener otro conocimiento disciplinar en torno a cómo hablar de esa física en la clase. Ese cómo hablar, cómo tratar los contenidos de la física en una clase, para el nivel escolar que sea o el contexto que sea, es un saber disciplinar específico. Y eso es lo que llamamos didáctica de la física, ¿sí? Que en la perspectiva nuestra
La didáctica no es un conjunto de herramientas o de instrumentos que se llevan a la clase para entretener a los estudiantes o para que resulte más divertida o más jocosa la clase. No, eso no es didáctica. En nuestra perspectiva, la didáctica es una forma de ser maestro. Por eso estaba diciendo que del mismo modo como existe el sentido común en la física, que nos engaña, los sentidos nos engañan acerca de lo que pasa en la naturaleza, de ese mismo modo existe el sentido común en la enseñanza de la física. Entonces existen un conjunto de creencias acerca de cómo se enseña la física y cómo se aprende la física que son falsas, porque son pensadas desde el sentido común, ¿sí? Una de las ideas desde el sentido común es esa, que entre más contenidos de la física sepas y domines, más vas a tener de qué hablar con tus estudiantes. Y eso es falso por lo siguiente. Está bien, si tú sabes más contenidos, es claro que vas a poder hablar de más cosas, pero eso no significa que esas más cosas de las que vas a hablar sean de interés de tu estudiante. Eso no significa que de todas esas cosas que puedes hablar, tú para ti mismo puedas hablarla con los otros. No es, ¿sí? Por decir algo, yo he hecho ejercicios en medio de las investigaciones con mis alumnos de la licenciatura de física y también con profesores de física en ejercicio, ¿sí? En donde yo les pregunto, bueno, cuénteme un concepto de la física que les guste enseñar, algo en lo que se sienta pues que nada como pez en el agua. Mencióname Entonces, claro, los estudiantes cuando son de licenciatura en física siempre, pues para no arriesgar demasiado, ¿cierto? Ellos me mencionan conceptos que ellos consideran básicos de la física, ¿cierto? Entonces, cuando yo les digo, bueno, vamos a hablar hoy sobre un concepto así que el que ustedes ya dominen, pues que son los chachos que pueden hablar amplia y abiertamente sobre ese tema, como para no entrar en dilemas de qué es que no saben. Bueno, entonces ellos dicen, bueno, hablemos del péndulo, o hablemos de movimiento uniformemente rectilíneo, o hablemos de fuerza, ¿no? Entonces cogen conceptos que ellos consideran básicos. Por ejemplo, caso del péndulo. Entonces yo siempre suelo llevar pues mis puestas en escena, ¿cierto? Que ya es parte del ser didactólogo de la física, es llevar preparado el material que sé que va a estimular el debate, que sé que va a estimular el desarrollo del lenguaje y el trabajo cooperativo. Entonces la idea es no ponérselas tan fácil, pero tampoco no tan difícil. Entonces yo llevo mi péndulo, llevo mis cosas y les hago ciertas preguntas, ¿cierto? Ciertas preguntas. Preguntas básicas, entonces en péndulo. Entonces, eh, mm, si yo le alargo la cuerda al péndulo, ¿el periodo de oscilación es el mismo o no? Es algo que es básico, que ellos deben saberlo. Un estudiante en segundo o tercer semestre ya sabe de qué depende la duración de oscilación de un péndulo. Pero cuando yo les hago esa pregunta así, y no les permite, o sea, no, en la escena, en la clase, no está puesta para que se pongan al tablero a echar cálculos, sino que yo les pregunto desde tú a tú, o sea, cuéntame, ¿sí? Es que yo no sé nada de péndulo, o sea, cuéntame, ¿sí? Si yo le alargo la cuerda al péndulo, ¿en qué afecta eso en el tiempo de oscilación? Y empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no logran decir concretamente y ellos mismos empiezan a chocar porque se chocan mucho contra ellos de que escogieron el concepto más fácil que les pareció y aún así no pueden decirlo claramente, ¿sí? Eso es a lo que yo me refiero. Ellos lo tienen claro en su cabeza, yo estoy segura que lo tienen claro en su cabeza. Y si yo les dijera, escríbame ahí la ecuación de cálculo del tiempo para la oscilación de un péndulo, pues la botan directo, eso no hay ningún problema. El problema es que no la puede hablar, el problema es que no encontramos cómo conversar. Y esa es la evidencia de que saber un contenido no es lo mismo que saberlo enseñar. Entonces, ya los estudiantes empiezan a preguntar, uy, profe, entonces uno cómo hace? Entonces, ¿uno cómo hace para hablar? Me he encontrado con profesores en ejercicio, profesores de física en ejercicio, que después de hacer estos ejercicios
me dicen, mi profe, qué vergüenza con mis alumnos, llevo años enseñando eso así y no me había dado cuenta que no lo entiendo. No me estoy inventando, eso me ha pasado. Los profesores me han dicho así, es que yo no me he dado cuenta que yo no entiendo bien eso, o que la manera como lo digo es tan confusa que solo usted ahorita me hizo caer en cuenta que es tan confuso lo que yo digo. Entonces, digamos, para decirte, no sé si respondí realmente. Qué pena. No, sí respondió, sí respondió. Mira, profesora Olga, usted me hizo acordar de algo. Muy cortico, pues lo que voy a decir acá, una cita mientras que tú hablabas, una cita de un Hoover, un pensador que dice, no es indispensable una inteligencia excepcional, ni aún en el nivel de la enseñanza superior. Tampoco se requieren ciertos dotes particulares como la riqueza de memoria, la potencia de invención. No es necesario que el educador haya, digamos, que en el educador haya la materia de un gran sabio, de un gran poeta. No, se le podría comparar más bien a un artesano de arte apasionadamente entregado y aplicado a su tarea. Tú me hiciste acordar de algo, voy a citar los autores, uno es Stephen Hawking y otro es Carl Sagan. No me acuerdo en este momento de qué libros fueron, pero sí lo leí en ellos. Entonces Stephen Hawking dice, tratemos de contestar la pregunta, dice Stephen Hawking, que es un físico pues de renombre mundial, ya fallecido. ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué la hierba es verde? Entonces él mismo se hace la pregunta y entonces él mismo se contesta. La mayoría dicen que el pasto es verde por la fotosíntesis. Entonces él dice, sí, pero ¿por qué por la fotosíntesis? Ah, porque es que un rayo de luz incide en la hierba. Y luego se pregunta, bueno, ¿y por qué precisamente un rayo de luz hace que eso incida en la hierba? Es decir, esa pregunta tan sencilla no es tan sencilla como uno la piensa. Y otra pregunta, ya con esto cierro, que también la aprendí, esa sí la aprendí de Carl Sagan, es ¿por qué los planetas no son cuadrados? ¿O por qué los planetas no son triangulares? Yo le hago esta pregunta a los estudiantes. Dígame por qué los planetas son redondos y no cuadrados. Ay, profe, ¿cómo así? Pregunta que eso no es tan sencillo de contestar. Pregunta que uno, y no, ¿para qué se pregunta eso? Es decir, preguntas que uno considera, como tú decías ahora con el caso del profesor de física, que tú le hiciste caer en cuenta que realmente los estudiantes no estaban entendiendo eso. Entonces, sí me parece que tu respuesta es más acertada y en eso tenemos que cambiar muchos docentes. O sea, como tú nos decías en alguna ocasión, cambiar el chip, porque es que no se trata de saber mucho, no es necesario pues que sepamos mucho, pero no lo sabemos enseñar. Esto es algo que yo he escuchado de muchos colegas y estudiantes. No, ese profesor sabe tanto. Sí, pero no se le entiende nada. Entonces, Sí. para mí eso no tiene ninguna... Y sabes lo curioso, perdón que te interrumpa, que muchos profesores se enorgullecen de que sus alumnos digan eso. O sea, hay muchos profesores que se enorgullecen de que el profesor diga que sabe mucho, pero que no se le entiende nada, porque eso como que les da una aura de genios, ¿cierto? O algunos inclusive se enorgullecen de que no les pase nadie el parcial. Hay algunos que lo dicen con orgullo. A mí no me pasa más del 10%, más del 15%. Y les parece maravilloso ese asunto porque son el coco, pues, la cuchilla de los estudiantes. Y es un abuso de poder, ¿sí? Es un abuso de poder directamente. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿cómo hace un profesor para saber que está enseñando bien? Pues el profesor debería, digamos que es muy difícil. Esa respuesta depende del profesor, ¿sí? Hay profesores que saben que sus alumnos no les entienden, pero que creen que eso es lo correcto, ¿sí? Que eso es lo correcto de enseñar. Entonces, digamos que es una respuesta relativa. Y yo lo que diría es que a manera pues de consejo, digamos, si alguien estuviera interesado en querer ser buen maestro y se hiciera esa pregunta y dijera cuál sería la respuesta que yo me tendría que dar, pues la respuesta sería si le encuentras sentido a lo que estás haciendo. Si sientes que estás aportándole a la vida de esas personas, si sientes que cuando veas que esos estudiantes ponen cara feliz porque entendieron lo que dijiste,
entonces eres buen maestro. Cuando el estudiante te diga, gracias maestro, gracias maestra, entonces eres buen maestro, ¿sí? Cuando ellos dicen gracias con toda la honestidad del mundo. Tengo la fortuna y la felicidad, digamos, porque eso me causa mucha felicidad cada vez que ocurre, de que varios estudiantes en mis clases hacen eso y me agradecen honestamente y públicamente, ¿sí? Este semestre recientemente tuve dos agradecimientos que casi que me hicieron aguar el ojo, ¿no? Entonces, una estudiante que me dijo así, me dijo, maestra, gracias porque de todas las materias que estamos cursando este semestre, en esta yo me siento tranquila, en esta yo siento que estoy aprendiendo, en esta me da gusto estar en la clase y me llena de motivaciones para seguir a pesar de lo difícil que veo que es la carrera. Y me dice, gracias maestra por motivarme. Entonces, cuando esas cosas pasan, pues uno sabe que está haciendo las cosas bien, pues que, digamos, ese es el deber ser del maestro, es transformar la sociedad. Es algo, una de las cosas que me enamoró y que me apasionó de esta profesión, ¿sí? Como te decía, yo no la busqué, yo llegué ahí porque la vida me puso ahí, pero una vez que estuve ahí empecé a buscarle las potencias, Diego, las cosas maravillosas, y una de las cosas que siempre me ha conmovido es el poder tan enorme que tiene un profesor de ser transformador de sociedad. ¿Sí? Los profesores somos motores, directamente motores de transformación de sociedad. ¿Por qué? Porque uno tiene en sus manos todo el esquema ideológico de los alumnos. Y cuando ellos encuentran sentido en lo que uno está diciendo, eso que uno está diciendo está directamente impactando formas de ser y formas de pensar directamente. Entonces es maravilloso. A mí eso me conmueve, pensar que uno tiene todo ese poder, y también me conmueve negativamente pensar que hay muchos maestros que teniendo ese poder no lo usan o lo usan mal, ¿cierto? Y entonces, pues, ese es un desafío que todavía tenemos, ¿no? Cómo hacer que la sociedad en general entienda la función del maestro, ¿no? Porque también tenemos muchos padres de familia que ven al maestro como, pues, un profesional de segunda ahí, como que le cuida a los niños y eso, y de todos los lados hay menosprecio de la profesión docente, pero realmente la profesión docente es central en el desarrollo de una sociedad, ¿no? Cuando el maestro entiende eso y lo vive, pues entonces es mejor maestro, porque sabe que sus palabras, tiene que cuidar de sus palabras porque son muy importantes para las cabezas de sus estudiantes, ¿no? Hay un término que se llama paideia, pues no hay una traducción exacta de ese término. Algunos dicen que es cultura, otros dicen que es educación. Pero en Grecia, que es la cuna, una de las cunas de la ciencia, de la democracia, de la filosofía, es decir, se tenía en alta estima la educación. No era una cosa, no era una cuestión, digamos, secundaria ni anecdótica. De hecho, la palabra maestro, que yo he hablado sobre eso, es decir, el maestro tenía seguidores. Aristóteles estuvo 17 años en la academia, de ahí viene el término académico, conversaciones académicas. Es decir, Platón fundó la academia, cuenta la leyenda o que en el frontispicio de la academia decía, no puede entrar nadie aquí que no sepa geometría. Es decir, no había una separación entre la ciencia, es decir, lo que llamamos hoy en día filosofía en esa época era prácticamente el amor por el conocimiento. Ujú. El filósofo sabía de ciencia, sabía de poesía, de literatura, de política. Aristóteles escribió más sobre biología que sobre otras cosas. Bueno, el mundo está cambiando. Yo no estoy de acuerdo con esa separación tan tajante, digamos, entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Yo creo que ambas se retroalimentan. Tú eres la primera mujer que tengo acá en el programa, doctora en física. Ya tuve la doctora en filosofía. Entonces, quiero hacerte esta pregunta porque me parece importante. Las mujeres, y lo dije en una conversación anterior, han sido
maltratadas en prácticamente casi toda la historia, y no solamente Occidente, ¿cierto? Incluso con el amor que le tengo a los griegos, la mujer no tenía un papel ahí pues importante en el mundo griego. Y ya uno empieza a ver que a partir de, uno podría, bueno, no hay una fecha exacta, pero digamos a partir del siglo XIX, XX, con Joan Stuart Mill, que hizo una defensa de las mujeres, bueno, ya uno encuentra a ver mujeres en la física y en la ciencia, colombianas, que tenemos una colombiana que está en la NASA, la muy reconocida Marie Curie y Andruyan, bueno, muchísimas mujeres. ¿Cómo ves tú todavía el tema de las mujeres en la física, en la ciencia? ¿Todavía se ve mucho ese machismo? Hasta, no sé, quisiera como una reflexión tuya sobre el tema de las mujeres en la ciencia. Sí, el machismo existe todavía, ¿no? Porque existe además una formación desde niños que se les da en las casas, ¿no? Y es que desde los juguetes que se les compran a los niños, ¿cierto? A la niña que se le compra, y todavía existe, ¿no? Es muy común. A la niña se le compra la muñeca maquillada con el kit de maquillaje, la estufita, la lavadora, la licuadora y todas esas cositas, ¿cierto? Al niño que se le compra, al niño se le compra el armotodo, la bicicleta, lo que yo digo, los juegos chéveres, ¿cierto? Los juegos chéveres se los compran a los niños, a las niñas les compran los juguetes más aburridores. Esa era una de las cosas, por ejemplo, que mis padres eran de avanzada. Ellos no eran de comprarnos muñecas, éramos 4 hermanas, mujeres todas. Pero ellos no era que tuvieran mucho dinero, pero cuando podían comprarnos cosas, nos compraban cosas que ellos consideraban interesantes, juegos, cosas, ¿sí? Pero hoy en día continúa igual que hace muchos años, ¿no? Esa tradición del rosado para las niñas y el azul para los niños. Entonces la bicicleta tiene que tener fucsia con la Barbie pintada al frente y si es niño con el hombre araña poderoso y tal. Desde ahí ya se empieza a inculcar un imaginario de que las niñas tienen que dedicarse a pensar ciertas cosas porque no tienen capacidad intelectual para dedicarse a otras cosas. Entonces uno encuentra inclusive estudiantes de la licenciatura en física machistas, niños, e inclusive niñas también machistas, ¿cierto? He encontrado niñas que empiezan a comportarse como niños para tener aceptación dentro de sus compañeros. Porque si se comportan como señoritas, sus compañeros van a pensar que son demasiado femeninas para estudiar física. ¿Sí? Todo eso existe. Hace poquito en la Universidad Distrital hubo un vergonzoso caso así de un profesor que le decía a las niñas, eres muy bella como para estar estudiando matemáticas. ¿Sí? Eso está inyectado pues ahí en la sociedad, no solo en los colegios y en las universidades, sino en las casas, en la industria, el comercio. Todavía se trafica mucho con eso, ¿no? Entonces es algo con lo que hay que luchar. Y como hay ese imaginario, pues los niños ya desde el colegio salen queriendo, las niñas, pues si hay algo que no quieren ser es científicas porque pues desde chiquitica les están diciendo que no, que para eso no son, ¿cierto? Entonces, claro, la preferencia en escogencia de carreras está marcada, si usted vamos a ver en psicología, mayoría son mujeres, ¿sí? Si vamos a ver en física, la mayoría son hombres. Y eso ya es un efecto de toda una cultura que habrá que ir cambiando, pero es que ahí todo el mundo tiene que ver, todo el mundo es todo el mundo tiene que ver, o sea, esto no es un tema solo de la escuela. Entonces, ¿eso qué hace? Que, por ejemplo, en las carreras de ciencias siempre, siempre, y todavía sigue siendo igual, el porcentaje de mujeres estudiando allí, pues es bajito. Si uno va a ver a los colegios, los profesores, la mayoría de profesores son mujeres, excepto los profesores de física y matemáticas, ¿sí? ¿Sí? Y educación física. Está bien marcado, eso todavía existe. Entonces, claro, el tema de que se tienen menos oportunidades opera como un círculo vicioso. Entonces, se tienen menos oportunidades, por lo tanto, hay menos mujeres, por lo tanto, seguimos creyendo que es que las mujeres son menos que, ¿sí? Pero cuando a las mujeres se les da la oportunidad de trabajar y de avanzar, pues muchas han dado muestras de que no hay tal, no hay razón intelectual para pensar que es distinto si una mujer o un hombre estudian ciencias, ¿no? De hecho, como tú lo mencionabas, en la distrital tenemos a Alexandra Olaya, que fue medalla Maxwell hace poco, fue colega mía de mi época de estudio en la licenciatura en física, y ahora es una persona muy reconocida, pues, en el estudio de la cuántica. Ella hace mezclas entre cuántica y biología, ¿no? Y bueno,
las mujeres en la medida que se le da oportunidad, pues tendrán mucho que decir y mucho que hacer. El problema es de oportunidades, ¿no? Y de que, en las clases inclusive los profesores y las profesoras también somos machistas e inyectamos ideas machistas en el modo como enseñamos. Esa es otra de las cosas que están en el sentido común de la enseñanza, ¿no? Se supone que el profesor de física o la profesora de física solo enseña física. Esa es una idea errónea. Por más que el profesor esté hablando de solo física, está enseñando filosofía, política, ¿cierto? Religión, ideologías, todo eso está presente. Hace poco hice un ejercicio con mis alumnos de ver cuántas ideas un profesor inyecta en un discurso de una hora. Inyecta ideas de todo tipo, con los gestos, con las actitudes, con los comentarios, con los chistes. Y entonces, pues eso está como ahí muy presente. Entonces, pues bueno, no sé, la pregunta que me hace sobre la función de las mujeres en la sociedad, pues ha sido poquita, pues precisamente porque han sido pocas las oportunidades. Pero hay que abrir esas oportunidades y abrir esas oportunidades implica cambiar mucho las formas de pensar, ¿no? Claro. Yo por eso, y no lo hago solamente para quedar bien con las mujeres, ni conmigo mismo, lo hago porque pienso que todo, digamos, la sociedad está mejorando muchos aspectos. Yo no soy tan apocalíptico en muchas cosas. Yo pienso que la sociedad ha tenido mejorías en muchos aspectos. De hecho, te voy a hacer un comentario. Yo estoy revaluando mucho a Einstein, que lo estimo muchísimo, porque hay investigaciones, hay estudios, pues que esto tiene que llegar a una conclusión, no sé si definitiva, de que una de sus, digamos que es una de sus compañeras sentimentales, que era física, supuestamente fue la que le ayudó a desarrollar su teoría. O otros Era dicen, no, matemática también. exacto, otros dicen, no, ella fue la que la hizo y él se la copió. Bueno, no sé, no sé realmente la conclusión, pero siempre, claro, está como la mujer detrás, pero menos mal que está cambiando contigo, con muchas mujeres en filosofía, en derecho, era impensable una mujer que pudiera entrar a estas carreras y eso me parece importantísimo que el mundo esté tendiente a eso, esté tendiendo a un cambio en cuanto al papel de la mujer dentro de la sociedad. No hemos tenido la primera mujer presidenta en Colombia, apartamos solamente de ese hecho y muchas cosas más. Y te digo el último dato porque se me olvida el nombre, se me olvidó en este momento el nombre, pero hace poco lo vi, que una mujer fue la que desarrolló el software para que el primer hombre pisara la luna, pero ella no la nombran. Nombran simplemente al primer hombre que pisó la luna, pero no vieron que ya para que ellos pudieran haber llegado allá, una mujer tuvo que haber desarrollado ese software para que el Apolo llegara allá. Claro, pero no lo podían decir porque eso era mal visto. O sea, era humillante que salieran los hombres machos a decir que una mujer fue la que les resolvió el problema. Pues eso era mal visto culturalmente. Y lo mismo en la época de Einstein. Yo también leí un libro que se llama Conversaciones con Einstein, creo que lo escribió Heisenberg, que es colega también de la época. Y en ese libro, por ejemplo, me acuerdo que ellos narran cómo el grupo de estudio que tenían eran ellos cuatro, Heisenberg y la esposa de Heisenberg y Einstein y la esposa de Einstein, que se reunían los cuatro a discutir temas académicos de tú a tú, o sea, porque es que cuando uno está discutiendo temas académicos no tiene ningún sentido decir, bueno, si eres mujer, espera un momentico que voy a preparar mi cabeza para escuchar a una mujer, no, eso no funciona, ¿cierto? Cuando uno está en un debate como estamos tú y yo en este momento, estamos trabajando sobre el punto que es, y no implica no tiene ninguna diferencia si es hombre o mujer quien lo está diciendo. El punto es cuánta solidez tiene el argumento. Y claro, cuando se construyen en equipos interdisciplinares entre hombres y mujeres, pues eso es por igual que se aporta, no es tampoco no que la mujer sea más, pues no, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con que sea mujer o hombre o trans o gay, lo que sea, no tiene nada que ver. Tiene que ver es con la capacidad de pensamiento que se desarrolla, con la línea argumentativa, ¿no? Y con la formación que se tiene como ser humano. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo contigo, el mundo está cambiando. En ese sentido, el mundo está cambiando y pues lentamente para nuestro gusto, ¿no? Pero se espera que de aquí a unos años, a unas décadas, ya esto ese tema ya sea un tema del pasado, de estar tratando de identificar qué piensa una mujer o cómo piensan las mujeres,
cuando se habla de ciencia, por ejemplo, ¿sí? Porque claro, para otras cosas pues habrán algunas diferencias, no se dice uno que los gustos son igualiticos si eres mujer o trans o gay o hombre, no, obviamente que uno tiene unas preferencias, ¿cierto? Pero en términos de producción académica en cualquiera de las disciplinas, eso no tiene ninguna... Un día yo hice un ejercicio conmigo misma, porque siempre me choca eso, ¿no? Cuando aparecen niños machistas en mi clase, me ponen alerta y me ponen a diseñar un poco de cosas para tratar de bajarles ese discurso, ¿no? Y no desisto hasta que no lo logro, ¿sí? Entonces, un día un niño dijo, yo hice un ejercicio en donde cada quien escribía en una hoja una respuesta a una pregunta que yo les hice, sin marcarla, sin ponerle nombre, solamente escribía la respuesta. Y luego rotábamos las hojas hacia la derecha a cada vez que yo les decía. Cada uno va a leer lo que recibió y va a hacer un comentario sobre lo que leyó, ¿cierto? Pero el comentario es académico, es de tipo, estoy de acuerdo con esta idea, no estoy de acuerdo con esta idea, ¿sí? Bueno, entonces rotamos las hojas hasta que llegué otra vez a su dueño. Ahí me encuentro con que un niño, un joven, porque yo les digo niños porque los veo como niños, pero un joven universitario, escribió, se nota que fue una mujer la que escribió esto. Y resulta que no había sido una mujer. Entonces, el muchacho, el otro chico cuando recibió la hoja dijo, profe, vea esto que pasó. ¿Por qué dice que soy una mujer? Y entonces hicimos un debate, ¿no? Y ellos juzgaban que por el tipo de letra, que si tenía bonita letra era mujer y que si tenía fea letra era hombre, ¿cierto? Que si escribía con colores era mujer y que si escribía solo con un esfero de un solo color era hombre. Y esos, ¿de dónde sacan esos estereotipos? Es muy gracioso. Entonces yo hacía, el otro día también recibí un ejercicio que hice todas las hojas y dije, voy a ver si esa teoría que estos jóvenes tienen es verdad, ¿no? Y entonces me puse y seleccioné sin mirar los nombres, seleccioné las hojas de acuerdo a ese criterio, ¿no? Letra bonita y colorida, mujer, ¿sí? Letra fea y desordenada, hombre, ¿sí? O la otra que dicen es, si escribe mucho es mujer, si escribe poquito es hombre, entonces seleccioné, ¿sí? Y luego fui y miré a ver si coincidía, me debería dar todo mujeres y todo hombres, ¿cierto? No dio. No dio. Eso para mí fue una prueba de que eso es simplemente una construcción aquí que no tiene nada que ver con la realidad. Una construcción cultural que vamos a cambiar con los años, que ya empezamos a cambiar. Así como vemos la esclavitud, que ya prácticamente pues se acabó, aunque todavía pues hay atisbos de esclavitud en el mundo, pero que ya veamos lo que pensaban los seres humanos hace tantos años, estaban equivocados. Entonces, lo que tú decías ahora, dentro de algunos años, 100 años, veremos esa gente del 2020 como pensaba las mujeres y mire, estaban completamente equivocados. El tiempo es una de las grandes reflexiones de la física hasta la poesía. Y bueno, nos queda acá un poco tiempo en esta conversación. Sí, qué lástima. Acá va a quedar, tranquila que aquí va a quedar. Mira, yo te tengo acá a ver, nos quedan unos pocos minutos, tampoco vamos a terminar ya, pero digamos que ya estamos como en la recta final. ¿Tú piensas que el estudio de la ciencia y en particular de la física ayuda a ser mejores personas? Te hago esta pregunta, pero te hago esta pregunta por lo siguiente. Yo lo he dicho, yo no sé si yo estoy equivocado. Yo he dicho que cuando, por ejemplo, critican la tecnología, que es que la tecnología produjo la bomba atómica, que la ciencia, que estamos acabando el mundo, entonces yo les digo a los estudiantes con argumentos, porque yo he estudiado el tema, les digo, no, es que una cosa es la ciencia y otra cosa es el uso de la tecnología y de la ciencia. O sea, para mí la bomba atómica, si tú me lo preguntas a mí, es una gran construcción. En términos tecnológicos y científicos es una maravilla. Pero otra cosa es el uso. Yo una vez dije en una conferencia que yo tenía amigos cuchilleros, todo el mundo se rió. Y yo le dije, ¿y qué amigo tiene usted cuchillero? Me dijo, tengo 3 carniceros amigos míos y nunca mataba a nadie.
Es decir, el problema no es la herramienta, sino el uso de la herramienta. Entonces, para eso va la pregunta. Profesora Olga, ¿usted cree que el estudio de la física, de la ciencia, nos ayuda a ser mejores personas? Es que mira, ese es el punto, y qué bueno que me hagas esa pregunta en estos minutos que quedan, porque yo quiero enfatizar, por ejemplo, a qué conclusión he llegado yo después de muchos años de investigación como didactóloga de la física, ¿no? La enseñanza de la ciencia, en general la enseñanza toda es interdisciplinar, o sea, el maestro debe ser interdisciplinar en el sentido, no de que se las sepa todas de todo, sino en el sentido de que tiene que ser conocedor de todos los aspectos de la vida para poder hablar con sus estudiantes de todos los aspectos de la vida, independientemente de cuál sea la disciplina en la que se están concentrando, ¿cierto? Porque efectivamente la enseñanza por disciplinas sí tiene una ventaja. Tampoco no estoy de acuerdo con que entonces mezclemos todo y hagamos solo un proyecto, o sea, que el estudiante solo tome una materia y que ahí le enseñemos todo. No, tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Porque cada campo disciplinar ha venido desarrollando, y eso ya es fruto de la evolución del ser humano y de la construcción científica del ser humano, ha venido desarrollando una epistemología propia. ¿Qué quiere decir? O desarrollando no, sino más bien descubriendo, porque esa siempre ha existido, descubriendo que si yo voy a hablar de física, epistemológicamente pienso distinto que si voy a hablar de biología. No que sea otra persona, sino que, por ejemplo, si yo voy a poner un ejemplo para explicar algo en biología, me queda más fácil, dependiendo del tema también, poner un ejemplo sobre lo vivo, sobre la vida, sobre lo sensible. Yo me puedo pellizcar y decirles, mire, este es el sistema nervioso, ¿sí? Cosas así. Pero si yo voy a hablar del átomo en física, yo no le puedo decir, mire, aquí tenemos un átomo. ¿Sí? Le puedo mostrar un modelo, pero no le puedo decir, mire, aquí, tóquelo. Entonces, eso hace que epistemológicamente sea distinto hablar de física que de biología. Y si vamos ahí para allá el resto, ¿sí? Historia, filosofía, ¿sí? ¿Cómo hablo de filosofía con el estudiante? Pues tengo que proponerle preguntas trascendentales que le hagan dudar de su existencia. Y si no, no estoy hablando de filosofía, si no estoy relatando lo que suelen hacer, ¿cierto? Que es contar cuántos filósofos hubo y cuándo nacieron, murieron, etcétera. Pero no estoy hablando de filosofía misma con el estudiante. La epistemología es distinta en cada disciplina. Por eso se necesitan las didácticas específicas, ¿cierto? Para poder tratar esos contenidos y sacarles el mayor provecho posible a cada una de las disciplinas en función de la formación de la persona, ¿sí? Ahora, cuando digo esto, en función de la formación de la persona, ahí es donde va lo interdisciplinar. Porque una vez que yo como maestro reconozco la epistemología propia de la física, entonces sé de qué voy a hablar con mis alumnos. Voy a hablar de física. Pero ¿para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué voy a hablar de física con mis alumnos? Claramente la respuesta no puede ser para que les vaya bien en el ICFES, porque eso sería una estupidez. Gastar todos los recursos de la nación en educación, gastarlos exclusivamente para que les vaya bien en el ICFES. Sí, en un país como Colombia, en donde la mayoría de los estudiantes que salen de colegios públicos no van para la universidad, o sea que el ICFES no les sirve para nada. Entonces, gastarse la vida, la existencia toda en torno al ICFES es una ridiculez. Entonces, la respuesta de ¿para qué hablo de física con mis alumnos? No puede ser para que les vaya bien en el ICFES, no puede ser para que en el futuro sean alguien. No puede ser. No puede ser para que, como dicen muchos, no es que de estos 40 estudiantes que se van a graduar este año en el colegio, probablemente salgan 2 o 3 ingenieros, pues a ellos les va a servir mucho. Pues sí, ¿y el resto perdió el tiempo? Entonces, la respuesta de ¿para qué hablo de física con mis estudiantes? Pues es para contribuir a su desarrollo personal. ¿Y cómo contribuyo al desarrollo personal del estudiante a través de la enseñanza de la física? Pues tengo que encontrar cuáles son esas características en los modos de pensar y de proceder de la física que les sirven a todas las personas sin distingo, ¿cierto? Entonces, ya hemos mencionado unas aquí, por ejemplo, enseñarle al estudiante a dudar del sentido común. Eso es algo que le va a servir para todo en la vida, ¿cierto? Enseñarle al estudiante a razonar le va a servir para todo en la vida.
enseñarle a desarrollar pensamiento crítico. Si hay algo que no se enseña en la física es a ser crítico. Y eso es un error, porque la física se enseña justamente para tener fe en la física, contradictoriamente, ¿cierto? Se enseña que la física, que la ciencia no es fe, pero se enseña basada en una metodología de la fe. Y es, ¿por qué la ley de Newton describe el movimiento? Ah, pues porque lo dijo Newton. ¿Y usted quién es para ponerse a dudar de Newton? ¿Y aquí estamos acaso para dudar de Newton? No, usted tiene que repetir lo que dijo Newton, porque así lo dijo Newton. Y ese es el modo como que se enseña, ¿no? Basado en la fe. Entonces, enseñarle al profesor de física, que es en lo que me he venido especializando, es cómo educo al profesor de física para que deje de adoctrinar a las personas en la física y empiece a educar el pensamiento de las personas para pensar el mundo. Entonces, cuando yo le enseño al estudiante lo que tú estabas diciendo ahorita, ¿por qué los planetas no son cuadrados? ¡Ay, caramba! No, y es que yo no había pensado en eso. Entonces algunos dicen, no, pues que Dios creó el universo, lo creó así. Aún le cabe la pregunta, ¿y por qué sería que a Dios le pareció que era mejor que los planetas fueran redondos o que era mejor que el sistema solar tuviera esos planetas ahí y ningún otro, no ocupo más? Sí, esas preguntas el profesor de física tiene que estar en condición de tratarlas en la clase porque tienen que ver con las concepciones, con las preocupaciones más profundas del ser humano. Todo niño se pregunta por qué la luna no se cae. Todo niño se pregunta qué hay más allá. ¿Sí? Todo niño se pregunta esas cosas, pero con el paso del tiempo en la educación se le matan todas esas preguntas porque pareciera que no son importantes. Entonces resulta que sí son muy importantes y resulta que la enseñanza de la física sí le permite al estudiante desarrollar su capacidad crítica, desarrollar su capacidad reflexiva, desarrollar líneas argumentativas, ¿sí? La persona que desarrolla línea argumentativa sobre un tema es una persona muy difícil de manipular. Y eso nos haría una sociedad mucho más consciente de todo, ¿sí? Una persona que es capaz de poner en tela de juicio ciertas cosas y lanzar hipótesis y tratar de comprobar hipótesis, ¿cierto? Y que aprende a darse la libertad de pensar distinto sobre cosas que ya están establecidas, esa persona no la van a manipular. Esa persona no va a ser objeto de maltratos porque se va a defender con el argumento. Entonces, eso por mencionar algunas cosas, pero hay muchas otras cosas. El mismo trabajo en equipo, por ejemplo, tengo una tesis hecha sobre las tipologías de experimentación para la enseñanza de la física, y esas tipologías las caracterizo no por el tema de la física que permite, ni por los materiales, si son datos, sino por la interacción en el aula que permiten. Y he venido mostrando que por ejemplo, la potencia del experimento casero no es tanto que sea barato, eso es lo de menos. La potencia más grande que tiene es que estimula el trabajo en equipo, estimula la tolerancia, la búsqueda de la tolerancia, porque cuando un compañerito dice, no, córtele ahí porque es mejor, y el otro le dice, no, pero ¿por qué le voy a cortar? Deme una razón, porque además no tenemos más materiales. Y el otro le dice, no, es que yo creo que sí, córtele. No, pero explíqueme. Cuando aparecen esas escenas, y entonces uno como maestro tiene que entrar a mediar, obviamente, y si no se van a los golpes, entonces, porque le estoy narrando algo que he visto, ¿cierto? Entonces yo le digo, no, cálmate, explícale, dale un argumento y verás que él te cree. Entonces empieza, porque es que si es más cortico va más rápido. Ya. Bueno, entonces hagamos dos, uno más cortico y uno más largo. ¿Sí? Cuando ocurren esas cosas, y yo valoro eso y les digo a los estudiantes, se sacaron 5 porque lograron resolver el problema de comunicación, no porque el carrito les andó más rápido, sino porque lograron comportarse como un equipo. Entonces, los estoy educando como seres humanos, ¿cierto? Como gente que es tolerante a la diferencia. En fin, bueno, ahí ya paro porque si no sigo hablando, pero eso era como para decirte que la enseñanza de la física tiene unas potencialidades enormes en términos de la formación del ser humano, como lo tienen todas las otras disciplinas, todas. Solo que cada disciplina tiene unos modos muy particulares
de estimular el desarrollo del pensamiento, ¿no? Comento, profesor, que aprendí con esta respuesta que me dio. Claro, porque como a través de la física uno puede llegar a ser mejor persona. Pero es que me están argumentando, claro, es que ¿quién hace la física? Nosotros, los seres humanos. Y de hecho, con el ejemplo que ponías al final, independientemente de que no hayan llegado a una solución, suponiendo que no hayan llegado a una solución, pero se están tratando como personas y están tratando de solucionar un experimento, independientemente de eso. Y yo lo estoy valorando, porque no tiene ninguna gracia que yo les ponga eso y después les diga, bueno, parcial, si B es igual a 10 y A es igual a 50, calcúlese. Entonces, no, pues ya se perdió todo lo que hice, ¿sí? Entonces, claro, hay mucho que aprender. La mayoría de las veces cuando doy conferencias o talleres o charlas, los profesores siempre me dicen, bueno, profe, usted tiene la razón, pero ¿cómo hacemos para empezar a cambiar? Y claro, esa sí es una pregunta bien difícil porque se requiere formación. O sea, hay un nivel, hay profesores que son autónomos y autodidactas y podrán, y llegan, y lo hacen, ¿sí? Pero la mayoría no, la mayoría necesita formación, formación específica para transformar el pensamiento del profesor. Y ese nivel de conciencia todavía no lo tienen las instituciones, todavía no lo tiene nuestro país. Nuestra política educativa todavía no entiende claramente que el maestro necesita formación específica para entender el rol que juega en la sociedad. Yo voy acá a respirar profundo porque esta pregunta que sigue, ya nos siguen como una pregunta y una reflexión. Ahí culminaríamos. Okay. ¿Cuál crees tú que es el sentido de la vida? Bueno, yo pienso que la vida tiene sentido en sí misma, ¿no? O sea, la vida debe ser al parecer, por ejemplo, desde la cosmología y desde la astronomía, pues es no sé si una casualidad o un algo muy raro que pasó en el universo, ¿no? Muy único, no digamos raro, digamos que la vida es un evento muy particular en el universo y por lo tanto tiene sentido por sí mismo, ¿no? Ahora, ya como ser humano, ¿qué sentido le encuentro a mi vida? ¿Sí? Pues yo pienso que la vida tiene muchos sentidos dependiendo del momento que uno esté viviendo, ¿no? Mm, uno le va apostando a cosas a la vida y los sueños son lo que lo mantienen a uno como expectante a encontrar algo en la vida. Entonces uno va encontrándole unos determinados sentidos de acuerdo al momento en que está viviendo, ¿no? Hay gente que no le encuentra sentido, pues me imagino que si no lo encuentra es porque anda en la búsqueda de un sentido y no lo encuentra. Bueno, pues si no lo encuentra, no lo encuentra. Pero el sueño es encontrarle un sentido a la vida. Yo pienso que el sentido no está dado, es una decisión que uno toma. ¿Sí? Uno decide encontrarle un sentido a la vida. Para mí tiene todo el sentido, es decir, la vida en sí misma es un tesoro muy especial que hay que cuidar, ¿no? Que hay que cuidar como un gran tesoro y vivir la vida, pues tiene diversos sentidos, ¿sí? En mi caso personal, eh, en este momento, por ejemplo, mi familia le da mucho sentido a la vida. Yo tengo pues un esposo con el quien hemos construido pues nuestra vida, nuestro proyecto de vida y que nos facilitamos la vida entre juntos y tenemos dos hijas, en este momento una tiene 13 años y la otra tiene 10 añitos y son dos seres hermosos, no porque sea la mamá, todas las mamás ven sus hijos hermosos, no solo hermosos estéticamente, sino que yo las miro y me parece un milagro de la vida, ¿no? Que eso sea posible, que sea posible. Que tengamos esa familia. Entonces, en este momento, por ejemplo, el sentido de mi vida gira en torno, tengo como dos grandes amores, ¿no? Uno es mi familia, me hace muy feliz compartir con ellos, de ver cómo nos facilitamos vivir, cómo nos hacemos este camino por la vida amable entre todos. Y el otro gran amor es la enseñanza, ¿no? La formación de personas.
me parece que le da mucho sentido a mi vida. Haber superado aquella crisis existencial que te comentaba, que en algún momento tuve, que yo no le encontraba como razón de ser. Hoy en día veo que no ha sido en vano. Hoy en día veo que, pues a pesar de que el impacto que yo pueda lograr sea poquito, pues porque eh, hablar de didáctica de la física no es que sea un tema que le interese a mucha gente, ni que ni da plata, ni da prestigio, ni da nada, pero me da mucha felicidad, sí, me da mucha felicidad poder tener impacto, al menos en las personas que están interesadas en este tema, ver a los alumnos crecer, verlos cómo se transforman, eh, y eso le da sentido a mi vida, como que tener una misión, algo que cumplir, ¿no? Diría yo. No, muy bella reflexión, profesora Olga. Y yo a todos les pregunto generalmente lo mismo al final. Y cada uno pues tiene una visión distinta, pero y esto nos hace humanos también, pensar esa realidad, esa búsqueda del sentido de nuestra existencia. Yo quisiera ya para culminar, que antes de despedirnos, una pequeña reflexión, ya, pero ya quiero que sea libre. Es decir, una pequeña reflexión sobre, puede ser algo que hayamos hablado o algo que no hayamos hablado, una pequeña reflexión para todos los que nos van a ver y a escuchar acá en este programa. Sí, bueno, yo tengo siempre mucha esperanza, bueno, la esperanza a veces es mala, ¿no? Porque el que se queda esperando, pues pierde, pero, pero me ilusiona pensar, pues, que la juventud de hoy, que las nuevas generaciones van a tener esquemas de pensamiento distintos a los nuestros y distintos a los de nuestros antepasados, al menos en términos de, no es que esté desvalorizando pues toda nuestra herencia ancestral, no, todo lo contrario, porque por ella somos lo que somos, pero como sociedad tenemos muchos problemas, problemas de desigualdad social, por ejemplo, me irrita mucho saber que haya tanta desigualdad social, me irrita mucho saber que tantas personas tengan tan poquitas oportunidades y unos poquitos tengan tantas oportunidades, ¿no? Eh, y me irrita mucho la corrupción. No le encuentro ningún asidero a la corrupción, a la falta de respeto por la vida. Y me ilusiona mucho pensar que la juventud de hoy es más sensible frente a esas problemáticas. Yo quisiera invitar a todos los jóvenes que de pronto se les dé por escuchar esto, eh, que se den la oportunidad de ser distintos, ¿no? De romper, de quebrar esos esquemas que todo el mundo dice, no, pues que siempre ha sido así. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Yo pienso que hay una frase de una canción de Calle 13 que me gusta mucho que dice, con una persona que cambie ya empieza a cambiar el mundo. Y yo pienso que esa es la invitación que quisiera hacerle a todos, no solo a los jóvenes, sino a todo el mundo. Si quieres que este mundo cambie, cambia tú. Y ya, eso tiene un efecto. Entonces, uno es lo que el mundo, o sea, uno es quien hace que el mundo sea como uno quiere que sea. Entonces, la decisión está en cada uno. Si cada uno cambiamos del modo como nos gustaría que fuera el mundo, seguramente que el mundo será algún día del modo como queremos que sea. Me dejo sin palabras con esa reflexión, profesora Olga. Creo que sí la van a escuchar muchos. Téngalo por seguro que nos van a escuchar muchísimo y uno sabe cuánto influye uno en alguien que lo escuche y le dé y ponga a pensar su propia asistencia. Yo le agradezco mucho por haberme aceptado esta invitación al programa. Para mí fue todo un gusto tenerla acá en el programa. Voy a seguir resaltando la labor de tantos académicos colombianos que tenemos, porque no podemos que solamente nos conozcamos entre académicos, sino que nos conozcamos entre todos, que en el país hay grandes personas que están pensando en mejorar el país. Entonces, muchas gracias, profesora Olga. Voy a decirle doctora al final ya, porque usted es doctora, creo que se merece el título. Y nos seguiremos encontrando en el camino. Muchas gracias. No, James Sánchez, muchas gracias a ti. Pues yo te decía, no sé si
No creo que sea la persona más visitada porque del canal de YouTube. Lamento que no vas a tener muchas visitas, pero te agradezco mucho esta oportunidad. Eh, siempre es muy emocionante poderse dirigir a las personas, tener este poder, pues, de poderles hablar, es emocionante. Entonces, muchísimas gracias a ti y un saludo y un abrazo a todos los que nos están viendo y escuchando, que ojalá algunas de estas palabras queden por ahí retumbando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.